nombre es Miguel Villaseca. Esta noche yo voy a conducir este cuarto webinar que organiza el Grupo de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gestión de la Diversidad. Y en este caso vamos a intentar conversar sobre la gestión de la diversidad cultural. Digo intentar porque es un tema sumamente amplio y poder hacerlo ha implicado un proceso de selección bastante complejo de quienes podían contribuirnos en esta conversación. Por lo cual, desde un inicio, agradezco muchísimo a nuestras 4 ponentes de lujo que tenemos. En primer lugar, estará Patricia Balbuena, que tiene amplia experiencia en el gestor público sobre los temas culturales. Luego va a estar Rebeca Raes, que ella es gestora cultural, es artista y está especializada en temas patrimoniales. Luego va a estar Patricia Sotomayor, que ella está especializada en temas de responsabilidad social, culturales, desde una mirada empresarial. Y finalmente Juan Pérez de Café Compadre, que nos va a contar la experiencia de este emprendimiento tan exitoso que ya tiene varios años en nuestro país y que tiene un vínculo muy interesante con las comunidades con las que trabaja. Solo a manera de introducción, porque en realidad acá no soy yo el que va a conversar, sino ellos, ellas y él, eh, es que para nosotros mismos, como les comentaba en un inicio a los ponentes, hablar de gestión de la diversidad es complejo, porque son dos palabras que juntas dudamos si deberían estarlo, ¿no? Porque cuando hablamos de gestión, hablamos de modelos, hablamos de estándares, hablamos de competitividad, hablamos de productividad. Son muchos conceptos que están alrededor de este término. Y en cambio, diversidad justamente, aparentemente es todo lo contrario. Y creo que una reflexión importante es cómo lo diverso puede ayudarnos a gestionar las organizaciones, a gestionar los proyectos y a reconocerlos también, ¿no? Y a reconocerlos como algo que tiene que tener una sustentabilidad, que no porque sea algo artístico, el artista se tiene que sacar la mugre y todo lo haces por el arte, ¿no, Rebeca? Y no tienes que ganar un centavo, así no es la cosa, ¿no? O porque tienes que poner las 5 mejillas, porque sí, pues los otros no entienden qué cosa es lo que tú estás haciendo. Tampoco es así, ¿no? Creo que justamente sobre esas cosas es sobre las que hay que conversar y estos espacios de los webinars que gracias a la virtualidad estamos teniendo desde el grupo de gestión de la diversidad, nos están enseñando muchas cosas de cómo debemos de reflexionar sobre los distintos temas. El grupo de gestión de la diversidad trabaja desde 3, llamemos así, tipos de diversidades. Uno es este de diversidad cultural, el otro es de gestión de la diversidad de personas con discapacidad y el tercero es el de, que por ahora le estamos llamando del género diverso, justamente para reapropiarnos de la palabra género en toda la diversidad de personas por sus orientaciones sexuales. Porque también nombrarnos ha sido todo un tema. Entonces, muchísimas gracias a nuestros 4 invitados y bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este espacio. Primero voy a presentar a Patricia Balbuena. Cabe resaltar además que con Patti empezamos esta experiencia del grupo de investigación hace no me acuerdo si 4 o 5 años ya, Patti, que tenía otro cariz, queríamos hablar solo desde lo público, solo desde lo cultural, y fue modificándose y enriqueciéndose, y por eso a mí me da muchísimo gusto a nivel personal poder contar contigo para poder hablar de este tema, porque también yo siento que he ido creciendo contigo en este tema. Bueno, Patricia, ella es abogada de formación, con 22 años de experiencia laboral, 10 de ellos en altos cargos de dirección en el sector público,
y ha trabajado desde espacios de apoyo legal a víctimas de violencia de género con ONGs feministas en un inicio, para luego ir identificando y valorando lo limitado que es el sistema del derecho en la protección de distintos actores en las reglas de juego en las que están inmersos. El tema de género también ha sido un tema importante para Patricia en su desarrollo personal y profesional. Y bueno, creo que mejor ya te dejo a ti, Patti, para que nos cuentes desde tu experiencia, porque en realidad este webinar, como les decía, es más un espacio de conversación en el que cada uno vamos a tener un momento, pero que también es válido preguntarnos entre nosotros mismos de una manera ordenada y civilizada. Pero, pero podemos hacerlo. Y al final, más bien, sí les pedimos a las personas que estén acompañándonos, si tienen preguntas, las vayan pasando por el Facebook Live, por el inbox, y nosotros, el equipo del grupo de investigación, va a irlas recopilando para al final de la presentación hacer esas preguntas. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Doy por iniciado el evento y te doy la palabra, Patricia. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias, Miguel, y a todo el equipo del Grupo de Investigación de Gestión de la Diversidad de la Universidad Católica. Un gusto compartir con cada uno de ustedes. En realidad, sí, o sea, yo creo que como decía el grupo, el equipo, encontrar, digamos, estas definiciones de gestión de la diversidad siempre va a llevar a la atención con el encorsar, digamos, los conceptos, ¿no? Y justamente pensaba en eso cuando escuchaba que esa es parte, digamos, de las tensiones en relación a siempre la necesidad que tenemos de construir como los cuadraditos, ¿no? Como yo siempre digo, las cajitas, ¿no? En las que tenemos que ir metiendo las cosas que pensamos, pero también las cosas que vamos haciendo para tratar de justamente gerenciarlas de manera más efectiva, ¿no? Entonces yo, como también decía Miguel, he pasado muchos años, la mitad de mi vida laboral, digamos, trabajando en diferentes organizaciones no gubernamentales y cooperación internacional, y de ahí la otra mitad de mi vida me la he pasado en el sector público, y justamente entre las cosas que quería compartir con ustedes, digamos, ¿no? De algunas ideas para dialogar, recordaba también una clase en la universidad hace muchos años, en la que uno discutía el concepto de cultura, digamos, ¿no? Que puede ser tan complejo, y recordaba que uno encontraba más o menos más de 200 definiciones del concepto de cultura, digamos, ¿no? Y básicamente nos hemos quedado con uno, que es el de asumir que estamos hablando siempre de un sistema de creencias, ideas que se reflejan en prácticas culturales, en códigos, en roles también, digamos, ¿no? En un repertorio de roles. Y yo creo que, digamos, obviamente nada de esto es estático, ¿no? Sino que ha ido cambiando, no solamente porque toda la sociedad va también cambiando y va sensibilizando, y va cambiando su sensibilidad, ¿no? En relación a, digamos, creo que lo hemos vivido hace poco, las marchas de los jóvenes ahora nos han mostrado también, digamos, ¿no? Cómo tenemos lastres de pasado, pero también como un discurso también bien rebelde, pero también lleno de contenido de parte, digamos, de nuevas narrativas, ¿no? Entonces, yo quería un poco recoger esta idea de que hemos ido logrando, digamos, que hemos ido avanzando, ¿no? Y en esta lógica un poco de recordar conceptos y discusiones viejas, pero que no son tan viejas en realidad, pero que parecieran ya superadas, pero que en realidad están todavía allí, ¿no? Y recordaba mucho esta discusión que era entre, por ejemplo, lo que significaba el reconocimiento de los artistas, ¿no? En determinado momento cuando se hablaba de dos casos, ¿no? Uno, el caso de cuando entre la discusión entre lo que se llamaba el arte tradicional, el arte y la artesanía, por ejemplo, y esto lo digo por mi trabajo en el Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? Y cuando, por ejemplo, digamos, esta vieja discusión, ¿no? Que hasta ahora, por ejemplo, se refleja en la discusión, en el debate que hay
o las competencias que hay, lo que le toca hacer al Ministerio de Cultura por un lado y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por otro lado, digamos, ¿no? El comercio exterior y turismo tiene un trabajo muy grande alrededor del tema de la artesanía, digamos, ¿no? Y el Ministerio de Cultura trabaja, digamos, para levantar el tema de patrimonio inmaterial, el tema de conocimientos tradicionales o el tema de los portadores, ¿no? Entonces, como dos sectores se disputan una vieja discusión de larga data, como esta discusión alrededor de lo que significa qué es arte y qué es artesanía, digamos, ¿no? Que pareciera superado, pero que en realidad no está, está ahí institucionalizado, digamos, ¿no? En estos dos sectores y en lo que cada uno hace, y además le asignamos recursos públicos para que esos discursos y esas discusiones y tensiones no se resuelvan, sino sigan ahí. Entonces, pero finalmente en la vida real, muchos de los, por ejemplo, de los maestros, digamos, o portadores, se ven como, digamos, tienen que estar en un lado y tienen que estar en el otro lado, digamos, ¿no? Y cambiando permanentemente de etiqueta, porque la discusión no es con ellos, la discusión es del otro lado, es una discusión que no está con ellos, ¿no? Y también creo que una cosa bien interesante es vinculado a eso me refiero con la importancia de los títulos, ¿no? De las etiquetas. Y en lo público, las etiquetas son súper importantes porque sobre eso es que estructuramos lo que hacemos y sobre eso es que asignamos los recursos públicos para poder hacer una cosa u otra. Entonces, las categorías son muy relevantes, ¿no? En relación a lo público, ¿no? Entonces, esa discusión, por eso decía, ¿no? En relación al tema del arte tradicional y el tema de la artesanía, pero también en relación, por ejemplo, cuando se crea el Ministerio de Cultura y se crea el Viceministerio de Interculturalidad dentro del propio ministerio, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, tú tenías que el Viceministerio de Interculturalidad estaba visto como el lado, digamos, solamente enfocado en la parte, digamos, de las minorías, digamos, ¿no? Étnicas, en un concepto más multicultural tipo Canadá, digamos, ¿no? Que un concepto más nacional o más regional, ¿no? O sea, y entonces tú tenías ahí como, entonces el tema de las minorías, digamos, pero tratadas como minorías cuando en realidad los datos que tenemos como país nos reflejan que en realidad no estamos hablando de ninguna minoría, estamos hablando de casi todo un país, ¿no? Donde hay un autorreconocimiento muy alto de parte de la población en relación a sus ancestros, en relación a su tradición, en relación a su historia, ¿no? Entonces es como la necesidad siempre de clasificar, ¿no? Este grupo para acá, este grupo para allá, y tiene tal etiqueta y con cada uno hacemos tal cosa, ¿no? Pero a su vez creo que también hemos ido como avanzando en otras cosas importantes, ¿no? Y creo que los diferentes colectivos, principalmente de la sociedad civil, organizados en sus diferentes modelos, digamos, también han impulsado grandes cambios y creo que esto es parte de lo que se ha ido gestando y ha ido cambiando también la percepción de, digamos, de lo público, ¿no? De lo público alrededor y valorando cada vez más algunos elementos que para antes eran inconcebibles, ¿no? O eran muy alejados, ¿no? Entonces creo que, pero igual aún así todavía tenemos muchas resistencias, ¿no? O sea, hemos logrado cosas importantes. Es cierto que mucha de esto que hemos logrado todavía está en el título, está en la letra, pero todavía no está implementándose en campo, ¿no? Pero creo que todavía hay ahí cosas pendientes, ¿no? Entonces yo pensaba un poco en el tema de cómo a partir de estas etiquetas, de estas categorizaciones, digamos, de estas tensiones que parecen muy viejas, pero que en realidad están todavía ahí, muy vivas y todavía muy activas, ¿no? Y conviviendo con tendencias, digamos, y con debates y discusiones, pero que el tema es que necesitamos como fortalecer esas discusiones y esos debates para ir ganando más espacios, ¿no? Porque sobre eso es que se define finalmente dónde interviene lo público, cuál es el rol que le toca, qué hace y dónde pone los recursos públicos también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de cine financias? ¿No? ¿Qué tipo de literatura premias? ¿Qué tipo de literatura promueves? ¿No? ¿Cómo haces para garantizar un mayor acceso a las bibliotecas públicas? ¿O cómo promueves, digamos, mayores espacios, digamos, de teatros, de museos? Y claro, hay mucha gente haciendo cosas maravillosas, ¿no? O sea, el reconocimiento, el trabajo
con las comunidades, por ejemplo, de parte de los gestores de los museos, es impresionante, ¿no? Lo que se ha trabajado en el Museo de Pachacamac, por ejemplo, con todas las mujeres de la comunidad, lo que se ha trabajado en los museos de la libertad, de Chiclayo, etc. Entonces hay cosas bien valiosas hechas, digamos, con la gente para recuperar las identidades, ¿no? Para recuperar principalmente el orgullo y el reconocimiento de quiénes son, ¿no? Entonces creo que ahí hay cosas muy, muy importantes, pero que lamentablemente todavía no hemos logrado como armar una gran narración, sino que está como muy fragmentada, pero ya hay tensiones que hay que resolver y hay como grandes batallas que hay que dar todavía, ¿no? Porque las políticas públicas, basándose en estas viejas disputas, van por un lado o van por otro, dependiendo mucho, ¿no es cierto?, de justamente estas decisiones, ¿no? Cuando yo decía, bueno, ¿qué cine financias, no? ¿Qué tipo de actividad consideras cultural o no? ¿Qué tipo de literatura promueves, no? Eso también va girando y va, digamos, ¿no? Va cambiando, no solamente por la sensibilidad de la sociedad, sino también porque los funcionarios y funcionarias públicas también son ciudadanos y ciudadanas, pero también hay un discurso, porque ese sistema de creencias, ideas, está en cada uno de nosotros y nos recorre, ¿no? Nos recorre nuestro ADN, nos recorre, y hay que deconstruir mucho para poder ser un poco más críticos, digamos, ¿no? Y hay mucho por hacer, ¿no? Entonces yo creo que en las políticas públicas hay también tensiones, hay que, digamos, ir avanzando en ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaba mucho en que muchas veces las políticas públicas, ¿qué generan las políticas públicas, no? Generan básicamente, ¿y por qué queremos y todos demandamos políticas públicas, no? Demandamos políticas públicas porque las políticas lo que nos dan son define qué servicios se le va a entregar a la ciudadanía, ¿no? Qué bienes se le va a entregar o qué regulaciones se dan, ¿no? Es decir, qué tipo de normatividad va a producirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tema que a mí me parece súper interesante, que muestra esas dificultades que tenemos todavía para poder avanzar, y es un tema esencial, es un derecho fundamental, ¿no? Como por ejemplo el derecho al nombre, ¿no? Es decir, todos los peruanos y peruanas, desde que nacemos, tenemos derecho a nuestro nombre, ¿no? Y hay todo un marco legal sobre eso. Muy bien. Hay instituciones como RENIEC que tienen que hacerlo y que tienen que trabajar para implementarlo. Bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando aparecen, digamos, sujetos, ¿no?, que rompen el modelo por el cual este derecho le es reconocido a un ciudadano, ¿no? Y pongo dos ejemplos. El primer ejemplo es el caso que tenemos, ¿no es cierto?, de las personas transexuales, ¿no?, que requieren, que demandan al Estado que le reconozca su identidad, porque esta, digamos, ha sido una decisión que han tomado y que esperan que el Estado se lo reconozca a partir del cambio en su DNI. Esto solo es posible y se ha logrado hasta la fecha vía acciones de amparo. ¿Qué significa esto? Que estos ciudadanos, estas ciudadanas han tenido que ir al Poder Judicial, plantear una acción de amparo y conseguir que el Poder Judicial, a través de una orden judicial, ordene a RENIEC para que RENIEC le reconozca y le emita un DNI con esta identidad, ¿no? Pero no, RENIEC no acepta que cualquier ciudadano vaya y haga este trámite, ¿no es cierto?, como cualquiera lo hace, y le pueda reconocer, digamos, este derecho. Entonces, ¿existe un derecho? Sí, pero es un derecho parametrado, ¿no? Entonces, cuando un sujeto que se sale de ese parámetro va y le dice a la entidad pública, oye, reconóceme, la entidad pública le dice, no, porque tú no estás dentro del parámetro que yo tengo, ¿no? Entonces, creo que hay un tema interesante, digamos, ¿no?, de lo que justamente hablábamos, ¿no?, de viejas discusiones, viejos debates que parecen superados, pero que en realidad están muy, muy presentes todavía en la institucionalidad pública y la forma como resuelve las cosas y la forma como trata a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Entonces, este caso del derecho al nombre en relación al tema de las personas transexuales, por ejemplo, es un caso que a mí me parece relevante porque afecta a un derecho esencial, ¿no?, un derecho fundamental. Y el otro caso es el caso también
también que tiene que ver con el derecho al nombre, que es el caso de los pobladores matsés, ¿no? Los matsés tienen un sistema, son un pueblo de aproximadamente 2000 ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que viven en la frontera con Brasil y que, digamos, fueron como, digamos, su territorio se reconfigura a partir de un incidente que hubo en el gobierno de Belaúnde, ¿no? Y por el cual, digamos, hubo una serie de eventos que llevaron a que estos terminaran viviendo ahí solos, ¿no? Tienen un terreno, un territorio de más o menos medio millón de hectáreas, y son un pueblo que es uno de los pocos que vive sin convivencia con otros pueblos, ¿no? Entonces, este pueblo matsé tiene una particularidad, que es la particularidad de que tiene un sistema antroponímico, es decir, un sistema de apellidos diferente que el que tenemos nosotros, que es un sistema más o menos, ¿no? Del apellido paterno y el apellido materno. Ellos tienen un apellido, lo que llaman un sistema cruzado, ¿no? Es decir, yo ahora tengo el apellido paterno del lado de mi abuelo, pero mi siguiente generación lo va a cambiar, digamos, ¿no? Entonces tienen un sistema mezclado. Entonces cuando RENIEC y empezaron, digamos, la cobertura de los servicios de identidad empezaron a crecer, porque tú en este país sin DNI no puedes acceder a nada, digamos, ¿no? A ningún niño ni siquiera puede entrar a una escuela, no puede ir a una posta de salud si no tiene el DNI. Conforme fue creciendo la necesidad de la documentación, los servicios empezaron a llegar a territorios tan lejanos como los territorios de los machetes. Y entonces los machetes, cuando llegó RENIEC, empezó a registrarlos. Y los machetes, digamos, decían, oye, regístrame con mi sistema, como me llamo ancestralmente, ¿no? Y RENIEC les dijo que eso no era posible, porque ese sistema y ese modelo no existe, que el Código Civil establece otra lógica, ¿no? Otra forma. Entonces, ese apellido paterno y ese apellido materno. No hay más, ¿no? Y que si ellos querían cambiar, que se regule, digamos, que RENIEC los atienda, tenía que cambiarse primero el Código Civil, y como imaginaremos, eso es bastante complejo. Entonces, los machetes se negaron durante mucho tiempo, muchos años, a registrarse y a registrar a sus niños y niñas en el sistema y a no tener, y se rebelaron y decidieron no tener acceso al documento de identidad. Entonces esto generó una gran discusión porque obviamente ninguna entidad o ninguna otra entidad pública podía darle servicios a los matsés porque estos simplemente no tenían el documento de identidad. Entonces, hay un tema ahí, o sea, quiero ponerles estos dos ejemplos para hablar, digamos, de las resistencias, ¿no? De que el sistema tiene establecido en este parámetro de poder responder a estas otras, digamos, a estos otros sujetos que le dicen, no, es que yo no respondo, yo no entro en esta cajita, ¿no? O sea, yo no estoy fuera de esta cajita, ¿no? Y tú me pides que yo entre, pero no quiero entrar porque sí, eso sería renunciar a lo que, a mi identidad y a todo lo que somos, ¿no? Entonces, esa es una pelea que pareciera muy lejana y pareciera del siglo pasado, ¿no? Y pareciera ya superada, como decía, pero en realidad está totalmente presente y se da en la vida diaria de miles de personas en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que esos son dos ejemplos que yo quisiera ponerlos como bien visibles, ¿no? Pero bien groseros también de estas grandes dificultades. ¿Por qué? Porque nuestras políticas públicas en general necesitan estandarizar, necesitan crear servicios únicos, necesitan crear, o sea, están pensados para formatear, digamos, ¿no? Están pensados para, digamos, para darse de manera universal, digamos, ¿no? Sin estas diferencias, ¿no? O sin, y hay otros, entonces las intervenciones del Estado, yo recordaba mucho, por ejemplo, cuando he viajado tantas veces o haciendo trabajo de campo, que siempre la gente decía, pero yo no quiero esto, ¿no? Y entonces, sí, pero esto es lo que te toca. Entonces, es como la gran separación entonces entre lo que diseñamos e implementamos para poder entregar y lo que la gente realmente espera que pueda recibir como derecho, ¿no? Porque le toca recibir, porque es obligación del Estado hacerlo, no está haciendo un favor, está cumpliendo una obligación, pero ahí hay una gran, digamos, es como si hubiera un gran
digamos, un abismo y no hay posibilidades como de tender un puente, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye ese puente? Ese es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Qué tenemos que poner como cimiento para ese puente? Creo que es una de las cosas que pareciera que hemos avanzado y seguramente ya sabemos, por lo menos hemos avanzado en que somos cada vez más conscientes y tenemos más claro de que hay un abismo y que hay que construir un puente, ¿no? La pregunta también es no solamente construir el puente, sino es quién lo quiere usar para qué, ¿no? Para simplemente yo cruzar y llegar o para que podamos usarlo todos y podamos, digamos, ¿no? Enriquecernos todos como sociedad, ¿no? Entonces creo que ahí había un concepto que, por ejemplo, en el Viceministerio de Interculturalidad se logró avanzar cuando definimos los servicios públicos interculturales, ¿no? Y decíamos que los servicios públicos interculturales eran los servicios libres de discriminación, servicios bilingües, o que incorporan la perspectiva cultural, decíamos, ¿no? Pero cuando hablamos de la perspectiva cultural y uno agarra la palabra cultura o las expresiones culturales, también las volvemos otra vez a reducir a un purismo que no es real, ¿no? A un purismo, digamos, en el cual pedimos que los otros nos muestren como signo de, ¿no? Entonces creo que eso tampoco es posible, ¿no? Entonces ahí hay mucho por hacer y creo que una de las preguntas que también planteaba el equipo era, bueno, ¿y cómo podemos entonces revisar, pensar, deconstruir y volver a debatir, ¿no? Y creo que ahí la academia tiene mucho por aportar, empezando por una discusión crítica, por una visión que cuestione, ¿no? Y por la propuesta, por la investigación, que nos acerque a conocernos un poco más, ¿no? Es decir, no solamente se trata de aquellos que definen desde muy arriba lo que se tiene que dar o no dar y cómo, ¿no? Es decir, los bienes y servicios públicos que nos toca recibir, como por ejemplo, o la normatividad, como esto que he puesto de ejemplo del derecho al nombre, ¿no? U otros servicios, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de servicios de desarrollo infantil temprano, o servicios de cuidado infantil, hablamos de los niños, pero no hablamos de las madres, ¿no? No hablamos de que hay madres adolescentes o madres abusadas sexualmente. Es como si ellas no existieran, ¿no? Entonces, la integralidad de los sujetos, digamos, ¿no? En sus contextos, en sus historias, y no tenemos mucho o sea, no tenemos mucho ahí desde lo público, digamos, ¿no? Y lo público requiere entonces el apoyo de la academia para esto, ¿no? Para la discusión crítica, para recibir como un sacudón, ¿no? Un sacudón de, oye, ¿no? Las cosas no funcionan por esto, por lo otro, ¿no? Y requerimos entonces investigación, requerimos también la propuesta de nuevos modelos, ¿no? También de metodologías, pero principalmente de una discusión crítica y de la formación de gente crítica que vaya a trabajar también al Estado, ¿no? Y creo que desde las organizaciones más privadas, por ejemplo, el tema de las empresas, creo que ellas también tienen que ayudarnos mucho a aprender de la ductilidad que tienen, ¿no? De la capacidad que tienen de rápidamente leer, digamos, la realidad y reaccionar ante ella. En cambio, digamos, desde lo público es como un elefante que le toma mucho tiempo moverse y mucho tiempo responder, pero que además también está poco interesado en hacerlo, ¿no? Entonces creo que desde la academia y creo que desde lo privado hay mucho por aportar, ¿no? Hay muchísimo por aprender también, ¿no? Y principalmente mirarlo, como yo digo, tratando de identificar estos viejos conceptos que parecieran que ya nos los hemos sacado de encima, pero en realidad no nos los hemos sacado, están allí. Y estas viejas ideas, digamos, de que las cosas no se pueden cambiar porque está escrito, y en realidad no es así, pues, o sea, se pueden cambiar, o sea, y el mundo se está moviendo hace mucho tiempo y nosotros nos seguimos resistiendo a hacerlo, ¿no? Entonces, y mantenemos viejos discursos, pero que no solamente son discursos, sino que se traducen en mandatos, en obligaciones, en servicios, en recursos públicos que valoran y que determinan que esto es una cosa o esta es otra, digamos, ¿no? Y no permitimos entonces toda esta pluralidad y toda, digamos, toda esta discusión que nos puede ayudar
no solamente a discutir y debatir, sino finalmente a cambiar para poder ser una mejor sociedad también, ¿no? Entonces yo dejaría por ahí lo que me hubiera, digamos, ¿no? Las ideas que yo quería compartir con ustedes, y para poder escuchar también y sobre eso seguir charlando. Genial, Patricia, muchísimas gracias. Creo que es interesante ver cómo Patricia nos plantea una mirada desde lo super macro, nos lleva un poco justamente por mostrarnos que al final hay muchas otras variables que entran en juego cuando hablamos de cultura y más aún cuando hablamos de diversidad cultural. Entonces, ahora vamos a hablar con alguien mucho más diverso aún, que es nuestra querida Patricia Raez. Patricia, ella es gestora cultural, ella pertenece a la Cátedra UNESCO de Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible. Ella se graduó en Gestión y Políticas Culturales en Concepción y luego realizó algunos proyectos culturales en Francia. Ha trabajado en el taller de patrimonio de la dirección de museos del municipio de Aix-en-Provence en Francia y en coordinación con jornadas de patrimonio europeo. Y bueno, y además de todo eso, ella es actriz, performance y una figura destacada en el ámbito artístico limeño y peruano en realidad. Y más bien te dejo la palabra, Rebeca, para continuar en este espacio de reflexión y ver cómo nos abrimos más a este tema, ¿no? Muchas gracias, Miguelito. He visto que la diversidad ha llegado al máximo, ya que me mencionaste como Patricia, mi nombre es Rebeca, pero yo sé que es la emoción del momento. Pero vamos a ir desde la práctica, cómo vemos, cómo sentimos, cómo actuamos dentro de lo que es la diversidad cultural, que además nuestro país es así, ¿no? Bueno, he comenzado a compartir pantalla. Primero Miguel me dijo de compartir lo que estoy haciendo en este momento. Y en realidad nosotros, o sea, aparte de ser un país multiétnico, pluricultural, ¿no? Tiene una maravilla, una cantidad enorme de diferentes culturas. Nosotros también en el ámbito como artistas lo tenemos que desarrollar en diferentes tipos de trabajo y de cosas, porque somos a la vez docentes, somos artistas. Por ejemplo, yo como actriz he trabajado en el teatro, en el cine, en la televisión, en la performance. Entonces nunca paro y eso me encanta porque es un camino que está siempre lleno de retos, ¿no? De retos, y uno va viendo qué cosa es lo que puede hacer mejor o no, dónde puedes entrar o no, pero vas comenzando a conocer todos los géneros y cómo se mueve la cultura en todos esos ámbitos. Entonces lo primero que les estoy mostrando es la recientemente creada Asociación de Gestores Culturales del Perú. Es una asociación que he formado con 4 amigas gestoras que provienen de diferentes ámbitos. Y bueno, los invito también, para los que están viendo, a inscribirse dentro de esta asociación, que tiene como principal motivo ir hacia el Ministerio de Cultura con un registro nacional de gestores culturales. Les recuerdo a todos que el Registro Nacional del Sector Cultural todavía sigue siendo inexistente en el Ministerio de Cultura. La ley de creación del Ministerio 29565 exige como competencia exclusiva que el Ministerio tome un registro de toda la cantidad de gente que está dentro de la cadena de valor, de creación, producción, promoción y difusión de la cultura. Y sin embargo, en 10 años no se ha hecho nada. Entonces, ahora estamos empujando hacia eso también para ver quiénes somos, cuántos somos y qué hacemos para hacer un real mapeo de la cultura en el Perú, ¿no? Lo que se está haciendo. Entonces, después también durante la pandemia, organicé el Resiliarte UNESCO. Resiliarte es un movimiento que impulsa la UNESCO, pero para la sociedad civil, para que el sector cultural pueda decidir qué cosa va a pasar con la cultura, sobre todo en esta situación de crisis. Les hago recordar que la situación de crisis no ha terminado. Es decir, la pandemia continúa, es un tema solucionado, pero nosotros en el Perú tenemos 2 tipos de pandemia.
Una es la pandemia de la salud, que es el COVID, que puede ser altamente solucionable, y otra que ya dura 200 años republicanos, que es, eh, y bueno, con los anteriores también, porque en realidad comenzó en 1532 con la venida de los españoles, que es la corrupción. La corrupción todavía no ha salido del país, es endémica, es contagiosa, no solamente está en las altas jerarquías del Estado, sino también viene desde lo más alto hasta lo más común y cotidiano del ser humano, como puede ser, le doy 10 soles al policía porque me pasé la luz roja. Entonces, esta grave crisis que tenemos con la corrupción y que ha sido una de las causas de la reciente crisis que hemos tenido social, hacen que nosotros no podamos avanzar, y la corrupción no puede ser vista fuera del conflicto cultural. La corrupción está dentro de la cultura. Entonces, el Resiliarte propuso salidas de la cultura frente a lo que significa la crisis sanitaria y cómo el arte puede estar constantemente relacionado con la salud, por ejemplo, la salud mental. Durante la cuarentena, todos nosotros hemos escuchado música, y la música tiene un proceso, un valor que no está considerado por el consumidor final, ¿no? O sea, la música se crea, después se tiene que subir a YouTube, YouTube gana regalías con esto, y en este momento también se está viendo cuánto de lo que está de la cultura en estas plataformas virtuales tiene que ir para los artistas, ¿no? Para el sector cultural. Esa es una cosa que estamos buscando. Entrando más en el tema de la diversidad, en realidad, bueno, la diversidad es una cosa, es nuestro valor, es nuestra riqueza, y a eso voy a ir en la segunda parte. Este año cumplimos 11 años en el rescate, es un grupo ciudadano que se llama Al Rescate del Patrimonio Arquitectónico de Lima, y hace 3 años decidimos cambiar el nombre, porque primero nos centramos en el centro histórico de Lima, las casonas se estaban incendiando, se estaban derrumbando, porque hay todo un problema en el centro histórico que está conducido por Prolima, gestionado por Prolima, toda la parte del patrimonio inmueble, que es la Municipalidad de Lima, pero a la vez el patrimonio de la humanidad nos corresponde a todos nosotros, es decir, todos nosotros es nuestro bien común, ya sea si yo soy limeño, trujillano, cusqueño o loretano, ese patrimonio me corresponde también a mí, ¿no? Es nuestro bien común. Entonces hay una serie, como decía Patricia, hay una serie de cosas que hay que agilizar en la gestión pública, ¿no? Con lo del CEPLAN, con lo del programa de las políticas públicas hacia el 2030, la simplificación administrativa. Y en el caso del patrimonio inmueble es específicamente caliente, porque siguen habiendo incendios, el Ministerio de Cultura es el ente rector, pero sin embargo no tiene la capacidad para reaccionar automáticamente. Los juicios demoran años, generalmente se pierden. Entonces, el rescate del patrimonio cultural del Perú para nosotros es esa apertura que tuvimos para entender de que el patrimonio, aun siendo yo de Lima, iba más allá de Lima, porque nos dimos cuenta que los mismos problemas que teníamos nosotros también los tenían en Cusco, también los tenían en el centro histórico de Trujillo, y la gente en general tenía esa sensación de que estaban perdiendo patrimonio, es decir, aunque no haya sido catalogado como patrimonio, denominado como patrimonio, la gente tiene esta sensación de que es suyo. Y entonces, a partir de eso, hemos hecho mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando se quemó el edificio Giacometti, que hasta ahora sigue quemado, hasta ahora no se ha podido reconstruir, esa es una de las graves. Es decir, así como el Ministerio de Cultura o en general la PCM quiere considerar de que el MUNA es ese gran museo nacional de la arqueología peruana, aquí tenemos el gran desastre nacional de la cultura peruana. Mientras este edificio siga sin ser restituido en la Plaza San Martín, que además es una plaza de luchas, es una plaza donde se han hecho enormes discursos, donde se han constituido grandes proezas como la reciente restitución de la democracia,
el edificio sigue quemado, ¿no? Entonces sigue tan quemado como las cosas que hemos dejado de hacer desde el Estado, ¿no? Eso representa el Estado. Bueno, el Grupo Al Rescate ha recibido la distinción de democracia digital y está en este momento dentro del Observatorio Nacional de Democracia Digital, que observa, reúne y fomenta las buenas prácticas digitales en el país, ¿no? Entonces, bueno, los invito, todos los enlaces los voy a dejar ahora en el chat después de que termine mi conversación. Y también desde el 2017 estoy con unos compañeros en este grupo de análisis Observatorio de Políticas Culturales, donde finalmente tenemos una política cultural que recién acaba de ser aprobada este año, porque antes eran solamente lineamientos. El documento no está bien escrito, el de las políticas culturales, pero es lo que tenemos hasta el 2030 y es con lo que tenemos que trabajar. Entonces ahora solamente, bueno, esto es algo, se me va a ir el tiempo para conversar de lo otro, esto es algo que hice para los Juegos Panamericanos, y aquí quiero dejar un buen recuerdo. Continúa, Rebeca, continúa. Gracias, gracias. Este es un trabajo que hice con Miguel Villaseca, un trabajo muy importante y que valoro porque esto es parte de lo que tenemos que hacer nosotros los artistas, ¿no? Es decir, cómo utilizo para el arte y cómo lo utilizo, además, porque no es solamente, yo sé actuar y voy a actuar Shakespeare o voy a actuar una novela peruana, sino qué hago con mi arte, qué discurso tengo, ¿no? Y en este caso hicimos esta performance en Pucusana, y antes yo de realizar esta acción con los pescadores de Pucusana, pregunté qué está pasando con el mar, ¿no? Y la mayor preocupación de ellos es que vienen botes, grandes embarcaciones de China, de Rusia, y obviamente después de pescar, dejan estos trazos de petróleo en el mar. Entonces, esta performance habla sobre la contaminación ambiental. Ya que Miguel me da un tiempito más, entonces voy a hablar de un trabajo que hice con el proyecto Capacñán, y que es una de las soluciones que tenemos en la cultura y que tenemos con el patrimonio, ¿no? Hablando de soluciones, de qué cosa hacer, ¿no? Y se llama la apropiación social del patrimonio. ¿Qué pasa? Que en general todos los sitios arqueológicos del Perú están constantemente amenazados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nazca, la Asociación María Reike ha denunciado ya hace varios años cómo la gente va avanzando y se va apropiando de estas zonas que son además intangibles. El Ministerio de Cultura nuevamente es lento, no tiene convenios con los militares para que puedan ir, por ejemplo, sacar a las personas. Hay que hacer un juicio que es absolutamente muy largo y donde la gente después es expulsada o no. En el caso de la Huaca Huaycán de Cieneguilla, es uno de los proyectos más exitosos que tiene el proyecto Capacñán de apropiación social del patrimonio. Eso quiere decir que toda la comunidad que rodea a la Huaca está involucrada en las acciones que se realizan allí, como guías de turismo, orientadores culturales, y también ellos una vez al año hacen esta obra, que es una obra simbólica del encuentro de la cultura Ichma con la cultura Inca, ¿no? Es un encuentro del cual no tenemos historia, pero para eso está el arte, para justamente completar esos huecos que la historia no puede completar, se va a demorar muchos años. Y entonces, aquí trabajaron en esta obra niños, jóvenes y padres de familia, ¿no? Fue una de las cosas más bonitas en que participaron realmente todas las familias, presentaron esto en la Huaca en el 2018, y después en el 2019 fuimos invitados por los Juegos Panamericanos y los Juegos Panamericanos y trasladamos la obra hacia esta gran plataforma y fue vista por cerca de 8,000 personas, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que las personas participan, se apropian de la cultura, entienden qué tienen cerca a ellos, entienden cuál es el valor, y no solamente eso, sino a lo que iba a mi exposición, eso se convierte en un valor económico, porque la cultura es el eje transversal del desarrollo sostenible
de una nación, de nuestra nación. Es un concepto que vengo diciendo desde el 2011, cuando me invitaron por primera vez al Encuentro Nacional de Cultura, y lo sigo repitiendo. La cultura tiene un valor económico y hay que darle ese valor económico. Y sin cultura no tenemos ese valor. Sin cultura simplemente se deshacen las otras políticas públicas. ¿Sí? Y podría, bueno, hablar de esto, mucho de las equivocaciones o no que se han ido haciendo. Voy a compartir ahora otra, me perdonan, a ver, ojalá que tenga aquí, quisiera compartir, bueno, esa de acá ya no lo quiero compartir, perdonen ustedes, y de allí voy a volver a compartir. Bien, gestión de la diversidad cultural. Miguelito me preguntó, ¿cómo? Vamos a hablar de la gestión de la diversidad cultural. Bueno, primeramente el Ministerio de Cultura debería llamarse Ministerio de la Diversidad Cultural, así como el Ministerio del Ambiente debería llamarse Ministerio de la Biodiversidad, ¿no? Es decir, manejamos conceptos. La diversidad cultural no solamente se maneja a partir de las diferentes culturas que tenemos, sino también del ser humano, ¿no? Es decir, soy un ser humano con diferentes razas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo raza, yo soy afrodescendiente, también tengo raza china, porque mi bisabuelo era chino, y también tengo raza vasca, española, porque Raes además es árabe. Entonces, bueno, sí, soy ese conglomerado de cosas y lo acepto, lo incluyo, pero no todo el mundo es consciente de esto. No todo el mundo es consciente de esto porque obviamente hemos tenido un gran desfase entre la educación y la cultura, ¿no? Que son los convenios. Para nosotros poder tener buenas políticas públicas, el Ministerio de Cultura tiene que tener convenios intersectoriales con salud, con trabajo, con educación, con inclusión social. El Ministerio de Cultura todavía está muy metido en lo que significa la producción de la cultura como tal, o en la defensa de la cultura como tal, sin entender que la cultura está absolutamente en todos los sectores. Y desde ese punto viene la diversidad, ¿no? Entonces, a ver, me preguntaron cuáles son los mecanismos y qué cosas tenemos nosotros como para decir, miren, ¿saben qué? Nosotros tenemos que irnos por este lado, pero también aplicar estas leyes. Tenemos la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, ¿no? Es un documento muy fácil de leer. Si ustedes cliquean InfoArtes van a encontrarlo automáticamente. Fue hecho en el 2001. Y la Declaración Universal, lo que pasa es que estas declaraciones de la UNESCO no son vinculantes. Es decir, yo no puedo ir con la declaración y de pronto ir a la Defensoría del Pueblo, pero de esto ha salido un convenio que sí tiene y que está firmado también por nuestro país, ¿no? Entonces ahí sí es como decirle al país, oigan, tenemos este convenio firmado, ¿por qué no están cumpliendo lo que están diciendo? ¿No? Es decir, ¿por qué solamente esto es una letra? Y aquí tenemos, por ejemplo, en el artículo 7 de la declaración, dice, el patrimonio cultural, fuente de creatividad. Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras, ¿no? Lo que dice que es importante preservar, valorizar, transmitirlas de generación en generación. Pero vamos a lo caliente. No se cumple aquí en el país. Por ejemplo, tenemos dos puntos muy tristes, ¿no? El primero es, hace poco, recientemente en octubre, la doctora Ruth Chavi, que está a cargo de la zona arqueológica Caral, que es la zona más antigua de América, es una de las culturas más antiguas, además del mundo, fue amenazada de muerte, con unas amenazas bien fuertes, porque hay mafias de terrenos que ocupan y que están destruyendo estas zonas que son intangibles. Las mafias de terreno están por todos lados y no es un tema reciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura, no es solamente cómo defiendo mi cultura, sino que la cultura, es lo que les digo, tiene un interés económico y hay fuerzas económicas que se mueven alrededor de eso. Entonces, no puede permanecer como una burbuja. Esa burbuja tiene que abrirse a lo que realmente está sucediendo. Las mafias de terreno además están por todos lados. También han estado en el centro histórico y han provocado incendios para que en vez de conservar la casona se quede en terreno y después pueda ser vendible. ¿Sí? Entonces son las cosas a las que nos tenemos que enfrentar y donde el Estado se queda corto.
y donde debería actuar realmente en complicidad con la sociedad civil para poder ejercer mayor presión sobre lo que está pasando. Otro tema muy delicado es el Rally Dakar, por ejemplo, ¿no? El Rally Dakar es un evento que se ha hecho durante muchos años. Aquí al país ha venido y, por ejemplo, ha pasado por el desierto de Ica, que como todos sabemos tiene fósiles, es un museo de fósiles, ¿no? Lo que pasa es que es tan amplio que no hay plata para recuperar todos esos fósiles y también es un terreno que todavía está por ser investigado, ¿no? Por ser, sí, por ser estudiado. Y sin embargo, el Ministerio de Cultura, que además ha tenido algunos escándalos allí, de licitaciones observadas por la Contraloría, es algo que, por ejemplo, no debería existir. El Rally Dakar, por un lado, es excelente, se promociona el turismo del Perú, ¿no? Estamos visibilizados en un montón de sitios, pero por otro lado, es un evento que tiene grandes escándalos en muchos otros países y que ha sido vetado por el Colegio de Arqueólogos del Perú, por el Colegio de Arqueólogos de Chile, y el Ministerio de Cultura es un ente que aquí podría decir, miren, ¿saben qué? Está muy interesante esto, pero esto no puede ir, muchas gracias, hasta luego, ¿no? Entonces, para eso se tiene, ¿no? Un ministerio. Entonces, otro factor muy importante, por ejemplo, en este caso de la diversidad que produce economía y cómo hacemos para poder hacer que esa economía avance, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, maravillas en lo que significa nuestra artesanía, nuestros tejedores, nuestros ceramistas, nuestros hojalateros, ¿no? Es decir, tenemos una fuente enorme de creatividad, pero no la protegemos. Miren ustedes el caso de este diseñador de modas, Najim Khan, ¿no? Y estas fotos las he sacado de Prom Perú y de Marca Perú, ¿no? Ay, Najim Khan fotografiándose con las tejedoras de chincheros, que qué lindo el país, ¿no? Y lo vemos a él al poco tiempo sacando su colección inspirada en el Perú, pero sin considerar el comercio equitable. Y cuando yo no considero el comercio equitable y solamente voy a tu país, me copio de lo que estás haciendo, me copio de tus colores, me copio de tus formas, eso se llama apropiación cultural. Y la apropiación cultural acá en el país hasta ahora no tiene ningún mecanismo para proteger de eso. Entonces, bueno, yo soy from Perú y le digo a Naim, ¿no? Oye, Naim, ¿sabes qué? Viniste al Perú, te copiaste de las de chincheros, has hecho ahora tus propios tejidos, también has copiado tejidos ayacuchanos, entonces, si este vestido vale $1.000.000, ¿cuánto va a ir para las tejedoras de chincheros? Para que mejoren su taller, para que compren los utensilios, para que compren sus tintes, para que sigan ejerciendo sus labores, ¿no? Entonces, este tipo de aberraciones no pueden seguir existiendo en el Perú, y menos de Prom Perú, ¿no? Y que todavía, miren ustedes la leyenda, dice, diseños cusqueños llegan a New York Fashion Week gracias a Naim Khan. No es gracias a Naim Khan, es gracias a las tejedoras. Más bien, Naim Khan ganó mucho con esto y quedó todavía... Bueno, él se vio obligado a retirar algunas fotos de esto porque justamente le cayó mucha gente del patrimonio diciéndole que era un usurpador, ¿no? Y lo sigue siendo además. Bien, entonces... bien, aquí también tenemos el artículo 11, ¿no? Establecer relaciones, en lo que me preguntaba Miguel, si ya estoy terminando, Miguelito, ¿no? Porque voy a hacer esto que es muy importante, ¿no? Establecer relaciones de la asociación entre el sector público, sector privado y la sociedad civil. Durante muchos años la sociedad civil ha estado fuera de las discusiones, y el gobierno, aún teniendo estos convenios donde hay que incluir a la sociedad civil, no los ha tomado en cuenta. Pero a partir de hoy, a pesar de que tenemos este híbrido de política cultural nacional hacia el 2030, lo más importante que hay que resaltar es que se reclama una gobernanza cultural, donde hay y tiene que haber participación de la sociedad civil, y por eso estamos aquí. Nosotros estamos acá no solamente para defender la cultura, sino para que la cultura cree economía, para que la cultura sea un factor del desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible, nuevamente lo digo, no puede existir
sin cultura, no puede existir sin cultura, no solamente por el hecho de estar cultivados, sino por el hecho de que la cultura también es la comunicación, son las ideas que transmitimos, son los discursos a los que queremos llevar al país, es la fuente de creatividad, pero de lo que estamos haciendo con el arte a nivel público y a nivel personal. Entonces, estos serán mis aportes, que sé que estoy a las justas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Si dejas de compartir la pantalla, porfa. Listo. Bueno, gracias, Rebeca, por tus reflexiones. Y bueno, y por mostrar el intenso trabajo que desde el sector cultural realizas en distintas plataformas, en distintos espacios. Y a mí lo que me gustaría valorar particularmente es que Rebeca nos ha mostrado que hay que formar sinergias con otras personas, otras organizaciones que tienen la misma preocupación que nosotros y que, como ya Patricia también lo mencionó, y Rebeca lo ha reiterado, sí, pues el Estado a veces es medio elefantiásico, a veces no necesariamente escucha todo lo que debería escuchar, pero hay que ir trabajando de la mano, así nos cueste muchísimo trabajo hacerlo con el propio Estado, porque es quien establece todas las normas a nivel nacional y nos vincula con el mundo. Y lo último que ha tocado Patricia, creo que justo, Rebeca, justo nos vincula con lo que ahora Patricia Sotomayor nos va a hablar, que es ya visto no únicamente desde el sector público o sector de asociaciones, sino más bien acá hay un mix desde la mirada empresarial, pero también la mirada de asociaciones y ONGs, porque es cierto lo último que ha dicho Rebeca, ¿no? Hay personas que se aprovechan de las situaciones y eso realmente a veces es muy lamentable, que no solamente viene desde intereses privados, sino a veces desde intereses públicos. Y lo que tenemos que hacer es tener cuidado y generar relaciones saludables, ¿no? Y por ese lado es que Patricia Sotomayor, ella es socia fundadora de Valorar, que nos va a contar ahora en qué consiste la labor de Valorar. Ella es comunicadora con más de 18 años de experiencia corporativa en desarrollo de marcas y responsabilidad social, liderando proyectos en Latinoamérica, Caribe y Canadá. Ella ha sido gerente de marca y gerente de servicios de marketing de Scotiabank, banca internacional. Ella es bachiller en marketing y gestión comercial de la UCIL y grado asociado en publicidad y marketing de SUNY. Pati, te dejo la palabra y muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Miguel, por la invitación, gracias a todos. Y bueno, gracias Patricia y Rebeca por todos los aportes, la verdad que es sumamente interesantes. Bueno, nada, yo estoy sumamente alineada con todo lo que han compartido hasta el momento a través de las ponencias. Y bueno, nada, un poquito también Miguel me preguntó, me pidió que hiciera una reflexión, ¿no? Desde mi experiencia, de cómo se desarrolla la gestión de lo cultural, desde la diversidad, reflexionando sobre qué se entiende por cultural y sobre las capacidades que hay en relación a este tema, ¿no? Bueno, yo quisiera arrancar enfatizando que se entiende por cultural todo aquel elemento que caracteriza nuestra sociedad, la comunidad en la cual vivimos nosotros como personas, ¿no? Y al hablar de la gestión de lo cultural, tomando en cuenta la diversidad de una determinada comunidad, se debe tomar en cuenta también la manera genuina, los rasgos y características sociales y culturales que existen en la comunidad. Es decir, la idea es rescatar, ¿no? Rescatar justamente qué nos caracteriza a nosotros, para nosotros poder articular distintas iniciativas que podamos ir desarrollando, y justamente, reforzando un poquito los comentarios de Rebeca al final, justamente darle valor a lo cultural, a lo que tenemos nosotros mismos, para poder desarrollar iniciativas que favorezcan el crecimiento de la industria y generen un impacto positivo en la sociedad. Desde Valorar nosotros trabajamos justamente en programas de sostenibilidad. Lo que hacemos es, hacemos una evaluación, un mapeo, una investigación de cuáles son los elementos
claves que se necesitan en las comunidades en donde nosotros intervenimos, y en base a eso identificamos elementos claves también culturales para poder desarrollar programas que sean relevantes, que realmente impacten y que generen un impacto positivo, ¿no? Y muevan la aguja de valorización de la empresa por parte de las personas en la comunidad, y también valoricen y potencien la culturalidad de la comunidad en sí. Bueno, comentándoles un poquito sobre la experiencia que yo he tenido en el pasado. Bueno, nada, quería partir también de la premisa que nosotros estamos, toda comunidad está compuesta por seres humanos, ¿no? Con distintas costumbres, con distintos códigos, ¿no? Al decir códigos me refiero a maneras distintas de pensar, es decir, gestos y mensajes, ¿no? Que podemos tener cada uno, pero finalmente todos como seres humanos tenemos los mismos ideales, las mismas metas, y sobre todo compartimos las mismas necesidades, ¿no? Las mismas necesidades básicas, ¿no? Y bueno, aquí ya les comparto la experiencia empresarial que he tenido en el pasado, ¿no? Trabajando justamente en Scotiabank, tuve la oportunidad de trabajar en campañas comunicacionales en las que se trataban distintas comunidades al mismo tiempo, ¿no? Es decir, a través de una misma iniciativa teníamos que lograr un impacto en comunidades muy distintas, ¿no? Comunidades ubicadas en el Caribe, como Jamaica, las islas, Trinidad y Tobago, Haití, Centroamérica, Costa Rica, República Dominicana, también México, Chile y Perú. Entonces la idea era lograr mensajes clave que logren el mismo impacto en todas estas comunidades, para lograr una eficiencia a través de una eficiencia no tan económica, una eficiencia en tiempo, y una eficiencia en cuanto a la valorización de la marca, en este caso, por la iniciativa del banco. Entonces lo que se hizo es justamente trabajar con la culturalidad, trabajar rescatando rasgos culturales que sean, digamos, rasgos en común, que se puedan utilizar para crear una comunicación que sea relevante de manera transversal, ¿no? Sin necesidad de realizar una segmentación, ¿no? Digamos, partir las comunidades o partir las iniciativas en diferentes iniciativas chiquititas, ¿no? Que sean totalmente ineficientes, ¿no? La idea es lograr que a través de una sola iniciativa, una sola estrategia de comunicación, se logre pegar a todas estas comunidades identificando rasgos culturales que sean relevantes para todas en común. Y eso se hace a través de un trabajo de investigación. Bueno, como les comento, ¿no? Es importante realizar un mapeo a conciencia de los atributos culturales más importantes de cada comunidad, identificando también la percepción en cuanto a, la percepción que tienen ellos de acuerdo a los estímulos que se les presenten, ¿no? Por ejemplo, identificar cómo reacciona cada uno de ellos a un color determinado, a una forma determinada, a diferentes palabras, ¿no? Cómo perciben una palabra, por ejemplo, en inglés de una manera, en Jamaica, de otra manera en Trinidad y Tobago, cómo la perciben en Perú y México, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Por ejemplo, palabras para nosotros que pueden ser cálidas en Chile, pueden ser para nosotros frías, en Chile no, en Chile son percibidas de manera un poco más cálida quizá, y así, ¿no? Y entonces encontrar un punto medio que pueda, en cuanto a comunicación, que pueda ser relevante en todas las comunidades. Yo creo que esta identificación de elementos culturales también se debe realizar en campañas, por ejemplo, del gobierno, ¿no? Un poquito, tomando en cuenta los comentarios que escuché anteriormente, no solamente de políticas de gobierno que deben de ser más ágiles, ¿no? Y la integración que debe existir a través de los mismos ministerios, ¿no? Para trabajar en conjunto en iniciativas que realmente consideren nuestra culturalidad. Creo que también el tema comunicacional debe tratarse con pinzas, ¿no? Y debe tratarse tomando en cuenta la diversidad que existe en nosotros, ¿no? Segmentando claramente cómo estamos compuestos e identificando cuáles son los factores a través de los cuales se debe tratar la comunicación para que sea relevante a todos.
Para ellos es importante ver cómo se percibe la comunicación, ¿no? En cada una de nuestras comunidades, ¿no? El Perú es un país sumamente rico, entonces sí hay que tratar, no hay que subestimar el poder que tienen comunidades pequeñitas como digamos, los Ayaninkas en Cerro de Pasco, en la Amazonía, ¿no? O la comunidad machinenca al norte de Cusco, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todas las comunidades deben de ser tomadas con la misma importancia para poder crear una comunicación que nos incluya a todos, ¿no? Y que sea relevante. Y lograr finalmente que las iniciativas sean eficientes al final. Bueno, nuevamente, tocando el tema de que la identificación de elementos culturales relevantes también ayuda a la valorización de las empresas, desde el punto de vista de sostenibilidad, también es eso importante, ¿no? A través de los programas que nosotros realizamos en Valorar, resulta clave la identificación de estos elementos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, como contaba hace un ratito, identificar cuáles son las necesidades claves en las distintas comunidades y también identificar cómo nos podemos comunicar con ellos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces muchos errores que se han cometido anteriormente en la planificación, lo vemos en las empresas, es que toman como base estudios que se realizan desde aquí y muchas veces también subestiman la capacidad de conocimiento que pueden tener las personas en las áreas rurales, ¿no? Por ejemplo, a través de Valorar hemos estado seguimos trabajando con la comunidad de Quiteni, y es una comunidad que a pesar de que está en un sitio alejado, en el Cusco, o sea, es una comunidad que tiene mucho alcance, tiene una adaptabilidad rapidísima para todo lo que es digital. Ellos han aprendido rapidísimo todo lo que es protocolos de salud y seguridad en el trabajo. Ahorita son promotores, digamos, de cómo mejorar, cómo cuidar a otras personas en su pueblo, han creado una asociación. Entonces, el poder digamos, el poder de saber identificar cómo llegar a estas personas, empoderarlos, trabajar con ellos de la mano y no subestimarlos, sino al contrario, potenciar su capacidad, es realmente valiosísimo, ¿no? Y valiosísimo desde el punto de vista empresarial, porque la empresa que logre generar este impacto positivo en estas comunidades va a ser valorizada, ¿no? Y eso es lo que nosotros trabajamos a través de Valorar, realmente generar este impacto positivo en las comunidades, rescatando la genuinidad de las mismas, ¿no? Otro ejemplo puede ser, otro ejemplo de otro trabajo que se ha realizado, rescatando la culturalidad de comunidades rurales, también ha sido en Amazonas, ¿no? A través del programa Puyú Vivir, que es un programa que se realizó este año también, digamos, por el tema de COVID-19. A través de este programa se tradujo al idioma aguajún indicaciones médicas de cómo tratar COVID-19 a las personas de la comunidad aguajún en Amazonas, en la provincia de Condorcanqui. Entonces, lo que se hizo es que finalmente ellos terminaron enseñándonos a nosotros también, porque saben mucho de medicina rural, ¿no? Y es justamente rescatar esa genuinidad, rescatar esa sabiduría que tienen nuestras comunidades, ¿no? Esa riqueza cultural, y usarla a la medicina. Y ese rescate cultural fue utilizado, ¿no? Esos insights de medicina rural fueron utilizados para luego ser llevados a otros programas en Lima, en Hilo, a nivel nacional, ¿no? Entonces, justamente se trata de eso. Bueno, ese era uno de los puntos de los cuales le quería hablar, no quiero extenderme mucho. Otro de los puntos de los cuales también me pidió Miguel que les comente es sobre el soporte y las articulaciones que se deben dar desde lo privado, lo público y la sociedad civil, ¿no? Cómo se deben de consolidar para lograr una buena gestión de la diversidad cultural. Bueno, yo creo que nuevamente quisiera reforzar lo mismo, ¿no? Que se debe considerar, y particularmente hablando del Perú, la riqueza cultural de nuestro país, ¿no? Sin subestimar la riqueza de cada nicho cultural que existe.
nuevamente hablar de la segmentación a conciencia, ¿no? Una segmentación adecuada de toda iniciativa comunicacional que se realice, para asegurar el entendimiento adecuado y eficiente de los mensajes que nosotros querramos transmitir. También creo que es importante y que es deber del Estado, de las empresas y de nosotros mismos como personas y peruanos de proteger, preservar y difundir orgullosamente nuestra multiculturalidad. Lo hemos visto a través de las iniciativas que realiza Rebeca, ¿no? Y nosotros también a través de Valorar realizamos este tipo de iniciativas, ¿no? Hace poco conversaba con una sesión Martín Chambi, por ejemplo, y ella está en Suiza, y hablábamos de cómo el impacto de colocar simplemente una foto o tener bancos lo utilice como simplemente como que se quiere lograr, ¿no? Eso no es, sino de que fotografías realizadas por un referente peruano, como Martín Chambi, como un artista peruano como Martín Chambi, queremos que sean traducidas, o que sean vistas por el resto del mundo como un Van Gogh. La gente ni siquiera se atreva a compartir una foto de Martín Chambi de esa manera, ¿no? Sino que realmente se le dé el valor que se debe dar a través de otro tipo de iniciativas que digamos que generen más valor para la cultura, para Martín Chambi en sí, ¿no? Para este patrimonio cultural que viene a ser Martín Chambi, y de eso se trata, ¿no? Otra cosa también es que hay mucho que aprender de nuestros pueblos nativos, reforzarles ese tema, como ya se los mencioné con el tema de Puyut Vivir. Hay mucho que aprender de nuestra sociedad en sí. Un gran ejemplo de eso, por ejemplo, es el tema de la gastronomía, ¿no? Este mix peruano que hemos tenido, este uso de diferentes ingredientes, de tanta riqueza, que también lo mencionó Rebeca en su ponencia, ¿no? Es como nosotros tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos de chino, tenemos de indio, tenemos de iraní, de todo tenemos un poco. Entonces, finalmente, somos muy ricos y eso se traduce también en nuestros platos, ¿no? Y es algo que se debe explotar a través de los ministerios, ¿no? Bueno, creo que la preservación, protección y difusión de nuestra riqueza debe darse permanentemente a través de variadas iniciativas gubernamentales y empresariales, articulando iniciativas propuestas por ellos, ¿no? Y todo como un todo, ¿no? Propuestas en conjunto por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, Ambiente, Trabajo, Salud, partiendo de la premisa de generar eficiencia en toda iniciativa que se realice a través de una segmentación y valoración adecuada de nuestra población y tomando en cuenta los rasgos culturales de nuestra sociedad al mismo tiempo de que se preserve la autenticidad de la misma. Creo que eso es en esencia lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Patricia. Y justo tú eres el puente perfecto a través de tu experiencia y de lo que nos has podido contar, entre una mirada aún amplia para ahora llegar con Juan Pérez. Juan es cofundador de Café Compadre, que es un emprendimiento que Juan ahora nos va a compartir, su emprendimiento. Buenas noches, Juan, y gracias, Patricia. Juan es, como mencionaba, cofundador de Café Compadre. Café Compadre es una empresa social que promueve el comercio justo y el empoderamiento de los pequeños cafetaleros de la selva peruana. Café Compadre es líder en producción de campos y relaciones comunitarias. Él es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha colaborado en distintos proyectos de desarrollo y aplicaciones tecnológicas en base a energías renovables para comunidades amazónicas. Y tenemos mucho gusto de poder conocer. Café Compadre es un ejemplo que permanentemente usamos en muchos cursos de la Facultad de Gestión como una buena práctica. Y nada, es un honor poder contar contigo para que nos cuentes de primera mano y desde esta mirada de la diversidad cultural la experiencia que ustedes tienen. Bienvenido. Listo. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, un poquito les voy a presentar
bueno, para un poco hablarles de lo que hacemos en Café Compadre, bueno, un poquito, siempre me gusta empezar explicando un poco la historia de Cristóbal. Él es uno de los agricultores con los que empezamos a trabajar, y Cristóbal es un agricultor ayánica de Satipo. Él tiene más de 40 años en la agricultura de café. De hecho, es conocido en la zona por tener un buen café. Siempre se ha esmerado en tener un buen producto. Ha ganado un par de veces premios a nivel local sobre calidad de café. Su café se ha sido exportado a distintas partes del mundo por ser bueno, ¿no? A través de diferentes cooperativas en la zona, ¿no? Sin embargo, uno de los problemas que pues sucede en la actualidad con agricultores como Cristóbal es de que, digamos, lo que uno paga por una bolsa de café, sea en un supermercado, en una cafetería, lo compre online, pues esa distribución del valor más o menos se distribuye se distribuye en estos montos, ¿no? Digamos, más o menos el 81% va a la empresa o a la institución que ha tostado y tiene el contacto con los clientes finales, ¿no? Luego el 9% más o menos va a los intermediarios, y en el mejor de los casos el 10% lo recibe la familia agricultora, ¿no? Ahora, el problema con esta distribución de valores es de que, digamos, a Cristóbal ya no le alcanza este dinero pues para seguir invirtiendo en sus cultivos, y luego pues ya no tiene la calidad que debería tener, y al final va recibiendo aún menos plata por el trabajo que hace, ¿no? Y en verdad, esto lo que al final hace es de que jóvenes no quieran dedicarse a la agricultura, y sobre todo la del café, ¿no? Porque es mucho trabajo y la paga no es la adecuada, entonces deciden migrar a otro tipo de agriculturas, quizás unas agricultoras más agresivas, o también migran de las comunidades, ¿no? Migran y se van a hacer otro tipo de actividades a otras ciudades. Entonces, en verdad, esta es una situación que en el Perú la viven 223.000 familias agricultoras de café, que es más o menos el número de familias que mueven todo el café que se vende en Perú. Y en verdad el mercado pues, del café en Perú no es un mercado, digamos, es un mercado millonario, ¿no? Mueve más o menos 270 millones de dólares anuales. Y en el mundo es la misma situación para unos 25 millones de familias caficultoras, ¿no? Bueno, entonces nosotros, desde Café Compadre, ya desde el 2015, pues decidimos ver cómo poder, digamos, darle solución a este problema, y lo hacemos a través de la venta de café, ¿no? Es un café, digamos, a través de café tostado. Nosotros somos una tostaduría de café. Pero, digamos, esto lo hacemos a través de una tecnología que hemos desarrollado, que de hecho fue desarrollada con la PUC. No es una superficie de espejos donde, esta es la que ven acá a la derecha, donde la luz viene, se refleja y se concentra en esta zona que es donde está el sistema que tuesta el café, el tambor. ¿No? Ahí uno puede llegar a temperaturas de 200 grados, 210 grados Celsius, que es las temperaturas necesarias para poder tostar, ¿no? Bueno, ahí está Cristóbal operando la máquina. Luego tenemos en la chacra de Cristóbal, hemos instalado todo un sistema de paneles fotovoltaicos, pues para poder energizar su chacra, porque nunca ha tenido luz, la red energética no llega hasta su chacra. Entonces hemos instalado paneles solares, porque para el proceso de tostar el café, previamente necesitas hacer otros procesos como pilar el café, seleccionarlo y luego ya llevarlo a tostar, ¿no? Y en este mismo espacio, en esta estación que le hemos puesto la estación solar Estelita, ahí almacenamos el café de distintos agricultores con los que trabajamos, ¿no? Distintas familias, y luego lo capacitamos a personas de la comunidad, porque la chacra de Cristóbal está dentro de una comunidad ayánica que se llama Sauriaki, y trabajamos con las familias que deseen pues trabajar con nosotros, y las capacitamos en cómo procesar un buen café, qué significa un buen café, ¿no? Y pues luego tenemos este producto, ¿no? Es un café procesado con energía solar, trabajamos con agricultores que tienen prácticas orgánicas al momento que tienen una agricultura orgánica, y sobre todo, y creemos lo más importante, es que de momento nosotros estamos logrando
pues un incremento del 50% del ingreso por el café, ¿no? Pues, ellos reciben un mayor pago por el trabajo que están haciendo. Bueno, esto es un poco, digamos, el impacto a lo largo de los años con las familias que hemos ido trabajando, ¿no? Digamos, en el 2016 trabajamos con 3 familias, y ahora, bueno, en el 2019 llegamos a trabajar hasta con 25, a las cuales a todas les había este incremento en sus ingresos, ¿no? Hasta más del 50%. Luego, bueno, para el 2020 habíamos dicho, queríamos trabajar con 40 familias, pero bueno, por toda la situación actual, ahorita estamos alrededor de unas 20, pero bueno, no, igual sigue sucediendo el tema de un mayor ingreso por los pagos. Ahora, también por la situación actual, nosotros no estamos ahorita procesando el café en la comunidad, ni con nuestra tecnología, porque, bueno, uno, que no podemos viajar allá, por como todo está, por toda esta locura, y luego también porque la tecnología que tenemos ahorita ya es muy pequeña, ¿no? El tostador que tenemos es muy pequeño, y estamos ahorita de nuevo trabajando con la universidad, con la PUC, para poder desarrollar un tostador más grande, y esto ya lo vamos a empezar a implementar para el año que viene, ¿no? Y así poder trabajar con más familias, y bueno, seguir este trabajo con energías renovables, ¿no? Pero un poquito ya aterrizando, digamos, al tema del webinar, bueno, lo de Compadre nace, digamos, por experiencias previas de cada una de las personas que fundó Compadre, ¿no? Bueno, como ya hicieron en mi presentación, yo soy ingeniero mecánico, y en verdad para mí, yo un poquito de lo que voy a hablar acá es una reflexión personal en la experiencia que he tenido, porque yo, como ingeniero mecánico de la PUC, nunca me enseñaron pues a trabajar con comunidades, digamos, ayánicas, ¿no? O comunidades que tienen otra forma de ver el mundo muy distinta a la mía. Entonces, desde más o menos, desde el 2019 empecé a hacer proyectos de investigación con un grupo de amigos y amigas. Y entonces uno de los proyectos de investigación fue en torno a un poco a repensar el mobiliario en una comunidad shánica llamada Poyeni, ¿no? También en Satipo. Entonces, en este colegio, pues, los estudiantes tenían este tipo de carpetas, ¿no? Que son, pues, las tradicionales, ¿no? Pero el tema con esto era de que los colegios de todas las comunidades alrededor a Poyeni y el mismo Poyeni, pues gastaban mucho dinero en conseguir este tipo de mobiliarios, porque los compraban desde Huancayo y traerlos, lo tenían que llevar por río hasta las comunidades, y al final era como que súper caro, ¿no? Era un mobiliario que se ve tan simple, pero era súper caro, y podían comprar muy poco para, digamos, la cantidad de niños y niñas que estudiaban en la escuela, ¿no? Entonces nosotros presentamos una investigación que fue financiada por la PUC también, para poder pensar por qué si en la comunidad hay madera y hay conocimientos alrededor de la madera y bueno, en general conocimientos de su entorno, cómo podemos diseñar un mobiliario que pues permita tener todo esto, ¿no? Todos los conocimientos locales, la mano de obra local y los recursos locales, pues. Entonces, ahí, pues, digamos, de una manera personal, yo también empecé a conocer mucho más cómo es el mundo en una comunidad shánica, ¿no? Porque eso no, como yo les dije en ingeniería mecánica, para nada, que no hay lecturas al respecto, no hay trabajo de campo para poder ir y ver cómo es la realidad de vida de estas comunidades, ¿no? Entonces ahí pues fui yo también aprendiendo y entendiendo que ellos tienen otra forma de ver el mundo, completamente diferente a la que yo tengo, ¿no? Y bueno, ahí también conocimos un poco sobre, desde cosas como qué tipo de raíces usan para teñir distintos materiales las señoras que se dedican a hacer pues estos zaratos, como estos morrales, ¿no? O distinto tipo de telas teñidas con tintes naturales, y también entender un poco cómo era el proceso, digamos, en este caso particular, para conseguir la madera local, para trabajar en una zona donde no llega la electricidad también, ¿no? Cómo poder hacer estos diseños de estos muebles con los recursos locales. Y bueno, al final terminamos con este tipo de mobiliarios, ¿no? Que es
un poco permitían a los niños la movilidad a la cual están, digamos, más acostumbrados, ¿no? Son niños que se mueven mucho en el aula, entonces cuando se movían destruían las sillas, porque las sillas están hechas para que siempre estés, digamos, en una sola posición, ¿no? Entonces las sillas permitían que se balanceen, podían llevarlas afuera para cuando haya un trabajo, digamos, al aire libre, ¿no? Y también el tema de que para que permita un trabajo grupal y, bueno, varios factores, ¿no? Entonces, digamos, una de las cosas que yo fui aprendiendo para el trabajo en Compadre fue, bueno, primero conocer y entender, ¿no? Que estoy en una realidad, o sea, el trabajo en Compadre, como les dije, es en esta comunidad asháninka. Entonces, entender que estoy en un ambiente completamente diferente y con personas que ven el mundo completamente diferente, ¿no? Una de las cosas que a mí, que recuerdo mucho hasta ahorita, que fue un profesor de antropología que me dijo, era de que, no, ponte, ellos tienen una definición del tiempo diferente a la nuestra. Es decir, como que en el idioma xánica no tienes esta construcción de futuro, como decir, yo acá a 10 años quiero ser, o a 5 años me quiero dedicar a hacer esto, ¿no? Como que no tienen este tipo de estructura gramatical, o es por lo que yo en ese momento entendí a este profesor, ¿no? Entonces, era un poco difícil, o sea, esto tan pequeño, ¿no? De entender el futuro para poder programarnos para hacer trabajos, ¿no? Digamos, y también el sentido de urgencia. A mí me ha pasado varias veces que durante el trabajo con los agricultores que son ashánicas en la comunidad, era siempre esto de que a veces, no sé, quedamos en una hora, vamos a empezar el trabajo a las 9 de la mañana y la vamos a terminar a las 3. A veces no venían, simplemente no venían porque, o sea, no sabíamos por qué. Y luego cuando caminábamos por la comunidad nos encontrábamos con el agricultor, le decíamos, oye, ¿qué fue? ¿No? ¿Qué pasó? Y ellos me decían, no, lo que pasa es de que me salió una urgencia porque tuve que ir a la chacra de mi otro familiar porque tenía que ayudarlo. O simplemente salió un mejor trabajo en ese momento que la paga iba a ser un poquito mayor, ¿no? Entonces, para ellos era un poco más entender el hoy, ¿no? El hoy tengo que hacer esto. Entonces es algo que siempre nos pasa hasta ahorita, de hecho, ¿no? Entonces, yo también tengo profesores, me acuerdo, he tenido profesores que muchas veces me decían, no, trabajar con comunidades amazónicas es complicado porque son, incluso a veces he escuchado comentarios que decían, no, son ociosos, no quieren trabajar. Y creo que no es eso, no es simplemente que nosotros no entendemos cómo ellos ven el mundo. Entonces yo pienso que si pudiéramos entenderlo, y bueno, primero conocerlo, pues creo que habría un mejor trabajo en general con las comunidades, ¿no? Otra de las cosas que he visto que está pasando bastante son estos temas de préstamos. Muchos de los agricultores tienen la urgencia del dinero, ¿no? Para poder, digamos, o sembrar café, o sembrar plátano, yuca, entonces se piden préstamos de distintos bancos que hay en la zona, ¿no? Y al final he visto a varios agricultores que se prestan dinero a una tasa de interés súper alta, y ellos van y como el banco le dice, ya acabas de estar pagando, no sé, tanta cantidad por 3, 4 años, ellos dicen, ya, normal, no firman. Y luego cuando se dan cuenta que no van a poder llegar a pagar esto, pues migran, o sea, dejan la chacra, ¿no? Yo he ido donde familias de agricultores con las que trabajábamos una temporada, y a la siguiente iba y me decían, ya no están, se han mudado porque no pudieron pagar el préstamo del banco, ¿no? Entonces tú empiezas a entender cómo otras empresas también están como entrando a trabajar con comunidades, digamos, como las ashánicas, pero sin entender bien cómo ellos ven el mundo, ¿no? Cómo ven su mundo. Entonces creo que eso también genera bastantes problemas. He encontrado, en verdad, varias familias que han estado haciendo este tipo de migraciones, ¿no? Es decir, ya bueno, mi chacra de acá ya no la puedo trabajar porque no me está dando y también tengo este préstamo con el banco, pues me voy a esta otra, ¿no? Y se van como, no sé, 4 horas más al fondo o a otras ciudades. Luego lo que también, no, a pesar ya del trabajo que venimos haciendo, siempre vemos pues que cómo va cambiando en general el territorio. Ahora creo que algo que está pasando con bastante fuerza es de que muchos agricultores están migrando a la agricultura del quirón.
Y de hecho uno cuando ahorita busca quizás en Google o en los periódicos, pues sale que el kion peruano es un boom, ¿no? Pero lo que está pasando es que muchos de estos agricultores están migrando al kion y están destruyendo, están quemando un montón de hectáreas porque quieren, no porque el kion está dando buen dinero, incluso ya hay agricultores de café que ya no quieren dedicarse a la agricultura del café y están quemando sus parcelas de café para sembrar kion, ¿no? Entonces también se ve cómo este tipo de cultivos ya empieza a amenazar en general su entorno, porque yo recuerdo cuando empecé a hacer estos trabajos de investigación por más o menos ya hace unos 11 años, el 2009, cuando caminaba con un joven ayánica, él me decía, ¿no? Tú puedes reconocer bien entre la chacra de un agricultor ayánica y de un colono. Él me decía eso, ¿no? Porque el de ayánica tú vas a ver que hay árboles, y tienes sembrado por acá tu yuca, por acá un poco de plátano, por acá un poco de café, cacao, ¿no? Pero en cambio un colono viene y simplemente deforesta toda una hectárea o 2 hectáreas y siembra, pues, no sé, un montón de yuca o un montón de frijol, ¿no? Y entonces tú ves, pues, de que... Y él me decía de que, bueno, esto lo hacemos porque al final la tierra es algo que nosotros dejamos para nuestras futuras generaciones, ¿no? Pero ahorita ya incluso se está perdiendo eso. Yo en la comunidad he visto que son ayánicas de que ya simplemente por la necesidad del dinero están que deforestan, ¿no? Todas sus chacras que antes eran árboles y están dedicándose a agriculturas mucho más agresivas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, digamos, esta reflexión, un poco del trabajo que venimos haciendo, a mí siempre me gusta terminar con esta foto. Él, como le dije, él es Cristóbal. Y bueno, esa es la foto, es la primera vez que Cristóbal está probando su café. Es decir, él tiene como 40 años en la agricultura del café, pero él nunca antes había probado su café correctamente tostado. Siempre le habían dicho a Cristóbal, hey, Cristóbal, tienes un buen café, ¿no? Pero nunca alguien le había hecho probar cómo es su café bien tostado, ¿no? Entonces, es ese momento en que nosotros ya instalamos la máquina y empezamos a tostar el café y Cristóbal empieza a probar el café, que él se da cuenta de que efectivamente tiene un buen café, ¿no? Un buen producto. Entonces creemos que eso es algo también muy valioso en el momento del trabajo que estamos haciendo con la comunidad, ¿no? Este hacer sentir, aparte, ¿no? De tener un buen pago por el trabajo que hacen, es también el hacerte sentir orgulloso del trabajo que haces, ¿no? Que tienes, o la calidad que estás logrando con el trabajo que tienes. Bueno, y eso pues sería todo. Gracias. Muchas gracias, Juan, por compartir tu experiencia. Creo que hay dos palabras que me quedan resonando de lo que tú has contado. Es esto de primero conocer y entender, ¿no? Conocer y entender la realidad en la cual desde nuestras diferentes expertices y formas de trabajar intervenimos. No es únicamente ver, ir, sacar el café, sino lo último que nos has mostrado me parece bien importante, que él mismo valore el producto que está haciendo y lo disfrute, ¿no? Porque, ¿por qué diablos tiene que solo producirlo, hacer una chambaza, un súper esfuerzo y no disfrutar de esas cosas, ¿no? Y creo que a veces justamente el propio sistema nos ha llevado en esta loca especialización a que si tú eres ingeniero, tú no tienes que saber nada de cómo vive una comunidad ayánica, o la primera experiencia que contabas, y era alucinante ver cómo, claro, tenían las carpetas de madera y el fondo lleno de árboles y algunos caídos, y que les costaran tanto esfuerzo tener sus propias carpetas de madera, ¿no? O sea, suena súper absurdo, pero a veces el mundo lo hemos creado a los seres humanos así, y creo que estos espacios de reflexión es un poco para justamente preguntarnos las cosas, ¿no? Entonces, gracias, Juan. Yo ahora más bien lo que quería era, si les provocaba a cualquiera de los 4 ponentes compartir algo adicional o alguna pregunta cruzada entre nosotros. Antes de pasar, tengo una pregunta para cada uno de ustedes por parte de quienes han estado siguiéndonos en el webinar. No sé, Patricia Balbuena, Rebeca Raez, Patricia Sotomayor o tú mismo, Juan, si tienen alguna reflexión a partir de lo que hemos escuchado de los otros 3 ponentes, o si prefieren que pasemos directamente a las preguntas, dada la hora también. ¿Algo que comentar? Rebe, creo que es... Sí, yo tengo un pequeño comentario.
comentario Sí, Rebe. sobre... Patricia decía algo muy importante, Patricia Sotomayor, en relación a la necesidad de la especificidad de las políticas, ¿no? En cuanto a la diversidad cultural, nosotros no podemos hacer una gran política para la cultura, porque realmente nuestra cultura son muchas culturas y son diferentes territorios, ¿no? Algo que no tuve tiempo de explayar, pero que estoy trabajando mucho en gestión cultural es la territorialidad, ¿no? La cultura, la territorialidad, porque el gestor cultural tiene que conocer su población, conocer dónde está y cuál es el componente, el contexto para poder realizar algo, ¿no? Y en ese sentido, lo que acaba de presentar Café Compadre es increíble, es muy hermoso, porque ahí nos damos cuenta cómo nosotros tenemos una macro realidad, que es esta cuestión política, sociopolítica, económica, que va a través de la televisión y que nos une a todos por las redes sociales, y hay todo un mundo interior, ¿no? Que es el Perú, vamos a decir, también es el Perú, ¿no? Donde están estas comunidades y no llega la electricidad, y también están desarrollando proyectos tan hermosos como el hecho de llevar el café desde la chacra hasta la mesa, y que es algo muy interesante que se ve en la gastronomía, ¿no? La gastronomía, si hay algo de exitoso en Gastón Acurio, es que Gastón nos hizo entender todo ese proceso, ¿no? Que para hacer el ceviche, el buen ceviche, el buen limón venía de Tambo Grande, ¿no? Y ese limón hacía que el ceviche sea de excelente calidad. Entonces creo que en la cultura también a nosotros nos falta tener ese tipo de mecanismos que hagan que la gente pueda entender cómo se desarrolla la cultura, qué valor tiene, ¿no? Pero el valor no solamente en función de la identidad, sino ese valor económico, ese valor además de calidad de vida, ¿no? Que nos hace diferentes, y que ya está en la comida y que debería ser tomado en cuenta para poder trabajar estos valores que le demos a la diversidad cultural, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias, Rebe. Tal vez justo a partir de tu reflexión, Rebeca, yo le pediría por el lado de Patricia Balbuena esta idea justamente de la necesidad de puntualizar las políticas, ¿no? Porque las políticas públicas por su propia naturaleza son bastante macros y bastante generales. Qué tan difícil es finalmente esto? Y también considerando los esquemas mentales de políticos y funcionarios. Y por el lado de Patricia Sotomayor, ¿cómo ves la aplicación de las políticas públicas? Porque por más que trabajes tú por empresas privadas o asociaciones, igual tenemos que trabajar desde la línea de las políticas públicas, ¿no? Bueno, yo creo que primero, qué lindas las experiencias que se han comentado, ¿no? Y que creo que parten de lo que en común se señala, ¿no? Que es esta necesidad de aprender, ¿no? De conocer, aprender, pero, y digamos, y no solamente conocer, aprender para que yo pueda usar esa información, para que yo pueda usar esa información para mí, para lo que yo quiero, sino principalmente para poder generar un valor a lo que la gente misma tiene, hace, piensa, y no ser este proceso que creo que Rebeca señalaba, más bien un proceso como de quitarte, ¿no? O sea, de sacártelo y llevarlo, ¿no? Sin siquiera el reconocimiento de que en realidad eso tiene un trasfondo, ¿no? Cultural y una historia maravillosa, ¿no? Entonces creo que ahí, como tú decías, ¿no? El tema es que hacer, digamos, estas políticas, no solamente las políticas en lo macro, sino también en el día a día, pasa también por algo que creo Juan señalaba, ¿no? Que esa experiencia de Café Compadre, que pasa porque finalmente el ciudadano se enfrenta y se relaciona con un funcionario, un servidor público que está en su comunidad, ¿no? Y que llega a su comunidad y que digamos, o es de su comunidad, ¿no? O sea, es el maestro de la escuela o es un promotor comunitario, etcétera, pero que sin embargo, digamos, cómo lograr que esa persona que es de su comunidad no se convierta en alguien ajeno, y que no le traiga un mensaje y una narración completamente ajena, sino que más bien sea alguien que ayude
digamos, esta especificidad pueda trasladarse, ¿no? El tema entonces es cómo construimos políticas no desde arriba o intervenciones desde arriba, sino más bien desde abajo, ¿no? Y que se pueden gestionar desde lo comunitario, desde lo local. Entonces yo creo que, por ejemplo, al aparato público lo que le falta es este manejo que en el sector privado sí se hace, como por ejemplo lo que Patricia nos contaba con las organizaciones, ¿no? Lo que hacía en esa iniciativa de Valora, ¿no? Que es el tema de lo comunitario, ¿no? Se habla del manejo comunitario, pero en realidad no se habla del manejo comunitario para lo que yo necesito hacer, ¿no? Para lo que yo necesito que el otro aprenda, para lo que yo necesito que el otro haga, ¿no? Pero lo que yo necesito recoger, pero no es lo que los otros pueden hacer, como esa foto tan linda del café, ¿no? O sea, es decir, siembro 40 años café, pero oye, por fin alguien me ayuda a sentarme a probar el café que yo produzco, ¿no? Entonces creo que esa lógica es lo que también requerimos cambiar en las intervenciones públicas, ¿no? No es solamente te doy, sino es que, oye, eso que me estás dando, ¿cuánto me representa, ¿no? ¿Cuánto hay algo de lo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros podemos, como siempre decimos, ¿no? Nos gastamos miles y cientos de millones en hacer cosas como con las grandes infraestructuras, pero en realidad nadie va, digamos, ¿no? O llevamos los servicios que todo el mundo dice que quiere que haya, pero al final tampoco nadie los valora. Entonces, ¿qué está pasando? Y es porque en realidad lo que estamos creyendo que estamos entregando, en realidad no significa, y ahí creo que hay un tema clave, lo que puede significar, ¿no? ¿Cómo creas un significado? ¿Cómo creas un valor? O sea, por eso me encantó esta imagen del café, del señor tomando el café. O sea, y no es complejo, es una cosa que pareciera como de sentido común. Oye, el señor nunca probó el café que ha estado sembrando toda su vida, ¿no? Y hay una cosita, ¿no? Un empujoncito, una cosita chiquita que hace que el señor por fin se siente y valore y por tanto, ¿no? Se sienta que eso es suyo, pues. Entonces yo creo que hemos construido tenemos que tener el reto de acercar, ¿no? De acercar y de hacer suyo y de hacer que la gente y los ciudadanos y ciudadanas sientan que lo que hacemos también es suyo. Porque cuando sea suyo, cuando lo represente y encuentre un valor en eso, entonces tal vez nuestra relación deje de ser distante, fría, y no sea un usuario, sino sea un ciudadano o una ciudadana con el cual estamos al frente, ¿no? Gracias, Patti. Patricia Sotomayor. Bueno, nada, sobre la primera pregunta, sobre cómo hacer que el Estado y, digamos, la empresa privada, digamos, políticas que funcionen y que sean más eficientes, yo creo que evidentemente se tiene que lograr una articulación entre el Estado y la empresa privada, ¿no? Y para ello, por ejemplo, algunas herramientas creo que se están dando de una simbiosis que funcione para ambos. Por ejemplo, es la creación, desde el punto de vista de sostenibilidad, por ejemplo, es la creación de la ley BIC, que acaba de salir hace poco, que un poco obliga a las empresas que quieren tener participación en ciertos rubros a manifestarse o a cambiar sus estatutos como empresa sostenible, ¿no? De esa manera pueden, digamos, operar en algunos lugares, operar de cierta manera, y es una manera de obligarlos. Otra forma, por ejemplo, es simplificar, o sea, simplificar y de manera innovadora los procesos con los cuales cuentan. Por ejemplo, el tema y de esto pueden aprender muchísimo de la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Juan y el café, ¿no? Cosas simples, es muy sencillo, ¿no? Y un poco yo les comentaba esto a través de mi experiencia, es muy simple, a veces se subestima o no se conoce cómo llegar a estas personas en el área rural, es simplemente conocerlos, hablar con ellos, sacar información para saber cómo llegar, y de acuerdo a ello entender
qué mecanismos funcionan para ellos, ¿no? Y esto, por ejemplo, de las políticas simples o digamos, la simplificación de procesos y el uso de la innovación, lo vemos con el tema de la formalización de los negocios. Por ejemplo, últimamente, en los últimos meses, con el tema de los protocolos sanitarios, ha sido sumamente engorroso la cantidad de pasos que han tenido que seguir muchas empresas para poder cumplir con los protocolos sanitarios. Esto se ha podido hacer en línea, muchos han tenido que digitalizarse cuando no lo sabían, y había este tipo de subestimación en que los negocios no se podían digitalizar, pero sí es posible, es cuestión de conversar con ellos, hablar con ellos y hacer de que estas políticas sean simples, sencillas, para que las personas, a través de un WhatsApp, a través de elementos que ellos ya, herramientas que ya conocen, que manejan, puedan, digamos, que ingresar a sistemas del Estado, acceder a información y formalizarse, ¿no? Formalizarse como negocios, conocer los beneficios de la formalización, que es algo que nos afecta mucho hoy en día como país. Eso creo que es clave, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería mencionar, sin quitarle mucho tiempo, es algo que mencionó Rebeca, ¿no? Sobre el tema de la segmentación y cómo afecta a esto. Bueno, me parece, gracias por notar ese tema de la segmentación. Realmente creo que es sumamente importante conocer con lupa digamos, la diversidad que existe en nuestro país, ¿no? Y rescatar esa riqueza para darle valor, que es justamente lo que se debe hacer a nivel empresa, a nivel Estado, a nivel general. Y algo que me parece muy interesante es el programa en el cual está trabajando, que es el Resiliarte, y creo que hay una gran oportunidad, sobre todo a partir de lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, el tema de resiliencia, no solo desde el punto, o sea, es algo que nos afecta a todos, es algo que nos caracteriza a nosotros hoy en día como peruanos, esa particularidad de salir adelante, esa fortaleza de reinventarnos a pesar de las dificultades, y creo que esto tiene un gran potencial. ¿Cómo percibir? Es como una especie de relanzamiento a la perspectiva que existe de nuestra culturalidad. Creo que es una gran oportunidad la que tenemos entre manos y se puede aprovechar y potenciar nuestra culturalidad a partir de lo que estamos viviendo hoy en día. Genial, Pati, muchísimas gracias. Juan Pablo, teníamos una pregunta para ti ahora, justamente en esta lógica que tú mismo nos contabas de tu propia experiencia, que como ingeniero no habías tenido una formación y finalmente nosotros somos un grupo que pertenecemos a la universidad y nos da curiosidad, ¿tú crees, o sea, si tú fueras profesor de ingeniería ahora, tú propondrías algunos cambios en esa apertura hacia otras esferas de conocimiento en la formación del ingeniero? ¿O tú crees que primero es mejor que en una formación base de pregrado tengan esta superespecialización que se tiene y más bien luego poderlos abrir a otros espacios de formación? O sea, yo pienso que más bien es lo primero que tú dices, ¿no? O sea, yo lo encontré, yo me acuerdo cuando, o sea, empecé ya con los cursos, me acuerdo que en estudios generales, bueno, yo en ese tiempo, como empecé a participar de estos grupos para poder hacer proyectos de investigación en comunidades achánicas, me di cuenta de que temas de, digamos, antropología, sociología, eran súper interesantes. Y yo me acuerdo que cuando busqué electivos en estudios generales ciencias, había uno de antropología, me metí a ese, ¿no? Y luego ya en la facultad de ingeniería mecánica, todos los electivos eran, no sé, pues eran, ya ni me acuerdo los electivos de mecánica, pero eran como de energía, o sea, obviamente son importantes porque, bueno, vas a tener una formación de ingeniero mecánico, pero yo me acuerdo que llevé un curso, o sea, tuve que hablar con el jefe del departamento, no sé con quién, porque quería llevar un electivo en la maestría de antropología visual. Entonces, el mismo profesor me dijo, pero ¿por qué quieres llevar eso? No es como, o sea, le digo, pero ¿puedo llevarlo? Y él me dijo, o sea, si quieres lo puedes llevar, pero hay que hacer todos estos trámites. Entonces, tuve que como que hacer todos estos trámites engorrosos para poder llevar un curso, no digamos, de antropología fuera de mi especialidad. Entonces yo también entiendo por qué muchos de mis compañeros quizás ya no simplemente siguen la currícula, porque es más fácil, es lo mejor, pero
al fin y al cabo tú te das cuenta de que, o sea, sí es importante, ¿no? Todos estos cursos de especialización, obviamente que sí, pero también es lo otro, porque nosotros estamos en un país que tiene todos estos matices, ¿no? Y al final, muchos de mis compañeros están ahorita como en grandes puestos de distintas empresas y al final ellos no tienen conocimiento de lo que sucede con otras comunidades, ¿no? Entonces, si al final uno de ellos es un gerente en una mina, pues va a hacer los destrozos que se vienen haciendo con las minas, ¿no? Porque no lo entiende, él cree que todo el mundo se juega bajo las mismas reglas, o me gustaría entender, me gustaría saber que es así para quizás no sea tan malicioso, ¿no? O quizás si lo sabe, igual no le interesa, ¿no? También podría ser. Pero yo sí pienso que bueno, no sé cómo ahorita está la currícula de ingeniería, pero, o sea, yo pienso que sí sería súper valioso de que se incorporen ese tipo de cursos, ¿no? Para la formación de un ingeniero, sobre todo. Gracias, Juan. Y para terminar, Rebeca, una preguntita para ti. ¿Cuál crees que es ese otro elemento clave, como por ejemplo el arte, para promover el cuidado de los patrimonios culturales, ¿no? Justamente en esta idea de interrelacionar ejes, ¿no? Que lo cultural no lo vemos arte para acá, patrimonio por acá, diversidad por acá, sino como empezar ese entretejido dentro del propio tema cultural. Sí, mira, lo que ha pasado durante mucho tiempo es que también el patrimonio como tal ha sido absolutamente intocable, ¿no? Es decir, distanciado de los discursos ciudadanos. Y hay un ejemplo muy bonito que yo veo en Lima, por ejemplo. Bueno, lo que yo hice en Huaycán de Cieneguilla también, hay otro ejemplo que sucede en Lima con la Huaca Mateo Salado. Es el complejo arqueológico Mateo Salado de Pueblo Libre, que pertenece a la Ruta Capaquián. Es un trabajo de muchos años del arqueólogo Pedro Espinosa, y él ha logrado involucrar a la comunidad de Pueblo Libre, la que está circundante, para que pueda participar en los eventos culturales que se realizan, ya sean conciertos. Tiene un programa que se llama La Huaca es Poesía. Ahí también se presenta teatro, performance. Ana de Orbegoso presentó su cortometraje La Última Reina, eh, proyectado sobre las ruinas, una cosa así hermosísima, estética. Entonces, con esto él abre la posibilidad de usar ese espacio de la Huaca en una zona donde no son las pirámides, porque la gente obviamente no está pisando las pirámides o pisando los caminos, ¿no? Es una zona, digamos, de espacio público, abierto, pero donde él ha potencializado de la mejor forma para poder hacer diferentes tipos de actividades y que ese espacio se vuelva de uso común. Entonces, lo primero que él plantea a todos los artistas, o sea, todos los convenios con los artistas siempre es, tiene que haber una función para el público, ¿no? El público de Pueblo Libre. Y así el público de Pueblo Libre, que normalmente no tiene acceso a otro tipo de manifestaciones artísticas, porque el arte también es caro, o sea, es una inversión, hay que pagar tu entrada al cine, hay que pagar tu entrada al teatro, etcétera. Entonces, la gente puede acceder de manera gratuita, conoce estas manifestaciones culturales y a la vez este patrimonio se ve valorizado. Este tipo de convenios, este tipo de, vamos a decir, de intercambios, tiene que abrirse mucho más, ¿no? A todo, es decir, debería ser ya una política, ¿no? O debería ser instaurado dentro de la política cultural, eso lo vamos a decir cuando el Ministerio de Cultura abra los espacios de diálogo que están pendientes en relación a la lectura de las políticas culturales, pero sí deberíamos exigir que estos espacios sean abiertos y sean también de uso común y no solamente como un espacio donde tú aprovechas la visita, sino que se desarrollan diferentes tipos de eventos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estaba viendo justo en la mañana unos conciertos de música electrónica que se dan en monumentos históricos de Francia, tipo como el Palacio de Versalles, ¿no? Este tipo o grandes castillos. Entonces, bueno, obviamente las personas no están adentro del castillo, porque si no destruirían todo, pero están afuera del castillo y dan un contexto muy hermoso donde se está realizando
esta música y con la música electrónica aproximas, por ejemplo, poblaciones jóvenes a este tipo de centros históricos donde normalmente no van a ir porque prefieren irse a comer un helado a otro lado, ¿no? Entonces, ese es el tipo de dinámicas que deberíamos lograr considerando la diversidad cultural, porque la diversidad cultural justamente se da en eso, es decir, tienes este patrimonio histórico antiguo que hay que cuidar mucho, pero a la vez tienes un elemento moderno, contemporáneo, que hace que haya, bueno, una irrupción del discurso muy interesante, de lectura del mismo patrimonio, pero que a la vez hace que se acerquen nuevos públicos y esos nuevos públicos también se están acercando a la cultura, ¿no? Entonces es algo que tenemos realmente que, ojalá que se pueda lograr, pero de una manera formal, porque por el momento lo que pasa también en estos centros históricos es que si tú te presentas no puedes cobrar, porque hay toda una cosa que allí no, el ministerio, ya que es, digamos, el administrador de ese centro no lo puede hacer, pero tienes también cosas contradictorias como la huaca puquiana. La huaca puquiana también es un bien común, pero sin embargo está administrado por la municipalidad de Miraflores, pero a la vez eso permite que puedan entrar negocios privados, como por ejemplo un restaurante en una huaca, que es muy hermoso. Ahora, no vamos a, digamos, a convertir las huacas en un centro comercial, no me refiero a eso, no tenemos que llegar a eso, pero que la cultura como tal pueda utilizar esas huacas y a la vez esto se vuelvan, no solamente lo de las huacas, de cualquier centro histórico, ¿no? Exacto. También hay zonas coloniales y qué sé yo. Entonces, eso sería muy hermoso de dinamizar, ¿no? Y que en vez de que estas antiguas casonas se estén deteriorando o corran el peligro de un incendio o algo, que la cultura las tome, que la tomen los artistas, que las conviertan en bibliotecas, que las conviertan en centros culturales, en teatros, en salas de concierto, ¿no? Es la única manera como podemos revitalizar todo eso que está muriendo, que está en abandono, el Estado no se puede abastecer más, ProLima se vuelve loca con estos casos, no puede más, no pueden abastecerse. Entonces, hay que dárselo a la sociedad civil. La sociedad civil tiene muchos proyectos pendientes y podría hacerlo de manera, ¿qué te puedo decir? Consiguiendo recursos del sector privado y podrían llegarse a ser proyectos muy hermosos, ¿no? Creo que por ahí va. Exacto, ¿no? Yo creo que ahí es revitalizar, ¿no? Y con esa palabra de revitalizar y articular, ¿no? Como lo que Juan hace y su equipo con Café Compadre, que es darle el valor al café, pero el valor también para la propia población y las otras experiencias. Yo quería agradecerles a los cuatro por estar aquí y en nombre no solamente mío, sino en nombre del Grupo de Diversidad, de Gestión de la Diversidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estoy seguro que el próximo año podremos encontrar otros espacios para conversar, reflexionar y de repente incluso hacer proyectos juntos en aras de estas cosas que nos inquietan a nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Rebeca.